Mi esposa me fue infiel con un colega y luego cambió las cerraduras de mi propia casa. Cuando intenté entrar, llamó a la policía. Hola a todos. Me llamo Marcos, tengo 36 años. Nunca pensé que me encontraría en una situación así, pero ahora mismo necesito desahogarme en algún lugar. Siento que si no lo escribo, me volveré loco. Todo comenzó hace 9 meses, un día que cambió mi vida por completo. Regresé de un viaje de negocios un día antes de lo planeado. Sí, ya sé, suena al comienzo de un mal chiste. Había terminado mi trabajo antes y decidí darle una agradable sorpresa a mi esposa Laura, de 34 años. Por desgracia, la sorpresa me la llevé yo, y no fue nada agradable. Cuando entré en casa, todo estaba sorprendentemente silencioso. Dejé las maletas en el pasillo y me dirigí al despacho. Laura solía trabajar desde casa los viernes. Su portátil de trabajo estaba abierto sobre el escritorio. Esto me pareció extraño de inmediato, ella siempre era extremadamente cuidadosa, citando la confidencialidad de los clientes. Me acerqué y una notificación apareció en la pantalla. Mensaje de Daniel, lo de anoche fue increíble. No puedo creer que finalmente lo hiciéramos. Repetimos la próxima semana, mismo lugar. Se me heló la sangre. Daniel, un chico de 29 años, es un empleado subalterno en el equipo de Laura, ella es su jefa. No quería creerlo, pero mi mano abrió el historial de chat por sí sola. Fue abrir la caja de Pandora, meses de mensajes. Primero, conversaciones inofensivas sobre el trabajo, luego coqueteos, cumplidos personales, y después, discusiones explícitas sobre encuentros, detalles de reservas de habitaciones de hotel, descripciones de situaciones en las que casi los pillan. Había fotos íntimas tomadas en diferentes lugares, incluido nuestro coche, el que yo suelo conducir. Sentí náuseas. Me temblaban tanto las manos que apenas pude sostener el teléfono mientras tomaba capturas de pantalla de todo. Al parecer, no había borrado la conversación por las prisas o por exceso de confianza, pensando que yo no volvería hasta el día siguiente. Llevábamos juntos 6 años, 3 de ellos casados. Yo consideraba que nuestra relación era sólida. Habíamos tenido discusiones, claro. A veces ella podía ser cortante, exigente, montar escenas por nimiedades, especialmente en público. Antes, yo pensaba que era simplemente perfeccionismo. Ahora entiendo que eran señales de alerta que yo había ignorado. Me quedé sentado mirando la pantalla, incapaz de moverme. Entonces oí que llegaba su coche. Un minuto después, entró tarareando una melodía y se quedó helada al verme. Marcos, volviste temprano, dijo con una alegría forzada. ¿Quién es Daniel de marketing, Laura? Pregunté. Su sonrisa vaciló. Solo un compañero de trabajo, un subalterno. ¿Por qué? ¿Estás teniendo una aventura con él? Pregunté. Laura soltó una risa aguda y antinatural. ¿En serio? ¿Me acusas de infidelidad solo porque trabajo con alguien? ¡Qué inseguro eres! Intentó pasar de largo, pero le mostré la foto en mi teléfono, ella y Daniel en la cama, sonriendo a la cámara. Su rostro palideció y luego se congestionó de ira. Estuviste husmeando en mi portátil personal. Es una violación de mi privacidad. ¿Cómo te atreves? Chilló. Tienes una aventura, organizas encuentros secretos, le envías fotos, y lo que más te preocupa es la privacidad de tu portátil. Espeté, ya sin contenerme. Mi voz se quebraba de rabia. Laura ya no lo negó, era inútil. Simplemente se enfadó. ¿Y qué si lo hice? ¿Qué vas a hacer al respecto, Marcos? Escupió. Quizás si no fueras tan aburrido y predecible, si me prestaras un poco de atención en lugar de a tus estúpidos pasatiempos, no habría tenido que buscar entretenimiento en otro lugar. Cada palabra era un golpe en el pecho. Luego comenzó un aluvión de acusaciones, que yo supuestamente la controlaba, no la respetaba, no apoyaba su carrera, era seco, insensible, egoísta. Se iba encendiendo cada vez más, caminando de un lado a otro del despacho.
Entonces, agarró un jarrón de porcelana, un regalo de mi difunta tía, lo único a lo que yo tenía un apego especial, y lo estrelló contra la pared. «Es tu culpa», gritó mientras el jarrón se hacía añicos. Miré los restos del jarrón y luego la miré a ella. Algo dentro de mí se rompió. «Lárgate», dije. Mi voz era baja, pero firme. «Lárgate de mi casa». La casa en la que vivíamos me pertenecía. La había heredado de mi tía. Laura sabía lo importante que era para mí. «No puedes echarme», gritó, con el rostro desfigurado. «Yo también vivo aquí, esta es mi casa». La miré directamente a los ojos. «Ya no. Empaca tus cosas». Se negó. La discusión pareció durar una eternidad. Su comportamiento era impredecible, pasaba de los gritos a los insultos, luego a los sollozos, admitiendo que Daniel había sido un error, que lo había entendido todo, y de nuevo volvía a culparme a mí. En un momento, agarró un pesado pisapapeles de cristal del escritorio y lo levantó, como si fuera a lanzarlo contra mí o contra el ordenador. Levanté las manos por reflejo. Se quedó quieta un segundo y luego golpeó con fuerza el pisapapeles contra el escritorio, junto al portátil. Luego tomó un abrecartas y se hizo un corte rápido en el antebrazo. No era profundo, pero sangraba. «Mira lo que me has hecho hacer», gritó, extendiendo el brazo. «Me estás volviendo loca». Los cortes eran superficiales, pero fue horrible de ver. No sabía qué hacer. No podía echarla por la fuerza, ni lo habría hecho, pero tenía miedo. No sabía qué haría a continuación, a sí misma, a mí o a la casa. Le dije que pasaría la noche en casa de mi amigo Santi para pensar las cosas y que esperaba que ella empezara a empacar mientras tanto. Estaba al límite, necesitaba respirar. Fue un error garrafal. No pegué ojo en toda la noche. Santi me escuchó, me apoyó y me dijo que el comportamiento de Laura estaba cruzando todos los límites. Al día siguiente, sobre las 2 de la tarde, volvimos los dos. Metí la llave en la cerradura, pero no giró. Lo intenté una y otra vez, sin éxito. Las cerraduras habían sido cambiadas. Golpeé la puerta, la llamé. Un par de minutos después, abrió la puerta, asegurada con la cadena. La sonrisa en su rostro era de suficiencia, casi triunfante. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó fríamente. «Déjame entrar, Laura, esta es mi casa». «Lo sabes». «Según mi abogado, no lo es», replicó, y me mostró una hoja de papel a través de la rendija. «He solicitado una orden de protección de emergencia y derecho a la vivienda. Te fuiste, Marcos, abandonaste el domicilio conyugal. Ahora vivo yo aquí, y no tienes derecho a acercarte a mí». Me quedé atónito. En menos de 24 horas desde que me fui, no solo había cambiado las cerraduras, sino que ya había consultado a un abogado e intentaba apoderarse de mi propiedad, haciéndome pasar por una amenaza. Mi amigo Santi intentó razonar con ella, diciéndole que era una locura. Ella solo sonrió con desdén y cerró la puerta de golpe. Pocos minutos después, mientras Santi y yo estábamos en la acera discutiendo qué hacer, llegó un coche de policía. Laura los había llamado, afirmando que yo intentaba forzar la entrada, que la había amenazado, una mentira total, y que temía por su seguridad. Los oficiales escucharon mi versión y luego la de ella, gritando a través de la puerta cerrada. Fueron educados, pero dejaron claro que, dado que ella era legalmente mi esposa, había establecido, aunque fuera de forma manipuladora, su residencia allí y afirmaba tenerme miedo. No podían echarla ni permitirme entrar si ella se oponía. Un oficial incluso me dijo: «Señor, por su propio bien, es mejor que abandone la propiedad. Busque un abogado y resuelva esto en los tribunales». Me escoltaron fuera de mi propia casa bajo sospecha. Y la mujer que me había sido infiel, había destruido mis cosas y ahora me acusaba falsamente, lo observaba todo desde la ventana. Lo primero que hice fue llamar a un abogado especializado en divorcios y explicarle la situación. Mi abogado fue directo. Dijo que nos esperaba una batalla dura y desagradable, especialmente dada la agresión inmediata y la manipulación de Laura.
Me advirtió que ella intentaría reclamar todo lo posible y que necesitaríamos documentos para demostrar que la casa era mi propiedad separada, a pesar de la herencia. También señaló que incluso las acusaciones falsas de violencia complicarían el caso. Así que aquí estoy. Todavía estoy en conversaciones con mi abogado y no sé qué hacer a continuación. Actualización número 1. Gracias a todos por la avalancha de mensajes y apoyo tras mi primer post. Fue inesperado y realmente me ayudó. Es extraño, pero reconfortante, saber que no estoy solo en este infierno personal. Muchos compartieron historias similares y me dieron consejos útiles que he tomado muy en serio. He hablado mucho con mi hermana mayor, Clara. Es abogada corporativa, no de derecho de familia, pero es muy perspicaz y me defiende incansablemente. Clara conoce a Laura desde el principio de nuestra relación y siempre la consideró un poco exigente y egoísta, pero nunca esperó tanta crueldad. Recordó una cena en mi casa hace un año, cuando Laura reprendió a un invitado por derramar accidentalmente una gota de vino en la alfombra nueva, tensando el ambiente. En ese momento, Clara me llevó a un lado y me dijo que Laura necesitaba calmarse, pero yo la defendí, pensando que solo estaba estresada por el trabajo. Ahora Clara admite que desearía haber sido más firme entonces. Clara se ha convertido en mi pilar. Inmediatamente se ofreció a investigar a cualquier abogado con el que trabajara y a revisar cuidadosamente todos los documentos y estrategias. Su experiencia legal, aunque no sea en derecho de familia, ha resultado impagable. Ella dijo que Laura está usando el manual clásico de una personalidad destructiva, ira repentina, victimismo, escalada inmediata, cambio de cerraduras, acusaciones falsas, la amenaza de hacerse daño. Todas son tácticas de manipulación diseñadas para desestabilizarme, hacerme dudar de mí mismo y tomar el control de la situación y la propiedad. No dejes que gane reaccionando emocionalmente. Aférrate a los hechos, documéntalo todo y deja que el tribunal decida. Escuchar a Clara explicarlo así me sacó un poco del shock y me hizo ver la situación con más perspectiva. Esto no eran arrebatos aleatorios, sino una táctica deliberada. La presión de la familia de Laura ha sido implacable y terriblemente irritante. Sus padres, Leonor y Jorge, me llamaron varias veces, y su enfoque me dejó atónito. Leonor, la madre de Laura, fue la que más habló. Me dio un sermón sobre cómo todos los matrimonios pasan por dificultades y que yo, como hombre, debía ser más comprensivo con la naturaleza apasionada e impulsiva de Laura. Según ella, Daniel, con quien Laura tuvo la aventura, probablemente solo estaba encantado con ella, y Laura, ocupando un puesto directivo, podría haber estado asesorándolo demasiado de cerca, quizás borrando las líneas sin querer. La forma en que intentaba minimizar y justificar meses de mentiras e infidelidad era asombrosa. Luego Leonor declaró: Marcos, querido, Laura es muy sensible. El hecho de que te fueras, aunque solo fuera una noche, debió asustarla. La empujó al límite. Necesita estabilidad, y sabes cuánto ama esa casa. Es su refugio también. Insistió en que llamara a Laura y me quedara allí mientras resolvíamos todo. Perdonar y olvidar, es lo cristiano, ¿no?, decía. Cuando le mencioné que Laura había roto el irreemplazable jarrón de mi tía y luego se había hecho un corte superficial en el brazo, culpándome, ella solo suspiró dramáticamente: oh, siempre ha sido un poco teatrera, lo sacó de su padre, esa inclinación al drama. No te lo tomes en serio. Estaba alterada y no pretendía hacer daño. Las cosas se pueden reemplazar, pero un matrimonio es precioso. El padre de Laura, Jorge, que suele estar callado y deja que Leonor lleve la voz cantante, murmuró su acuerdo. Añadió que Laura estaba muy frágil y que yo debía ser el hombre más maduro y mostrar compasión. Su única preocupación era la comodidad de Laura, sus deseos y apoyar su versión de la realidad. Estaba claro de dónde había sacado Laura su sentido de impunidad y su convicción de que nunca es responsable de sus actos. Incluso insinuaron que si yo complicaba las cosas, sería desagradable para todos. Lo tomé como una amenaza velada, financiera o legal, dado su historial de sacar a Laura de problemas. La propia Laura se convirtió en un verdadero torbellino de caos después de recibir los papeles del divorcio y la notificación oficial de desalojo. Su abogado,
por supuesto, está luchando contra eso. Cuando bloqueé su número principal, empezó a llamarme y a enviarme mensajes desde aplicaciones desechables y nuevas tarjetas SIM. Los mensajes de voz son una mezcla inquietante, desde disculpas lastimeras, admitiendo que cometió un error terrible y que Daniel no significaba nada, hasta confesiones de amor eterno, diciendo que somos almas gemelas destinadas a superar esto. Luego, en el siguiente mensaje, o a veces en el mismo, su tono cambia a una ira gélida. Me maldice y amenaza con destruir mi carrera, afirma que nunca recuperaré la casa, que luchará contra mí en cada paso y se asegurará de que todos sepan el monstruo cruel que soy. Su acoso fue más allá de las llamadas. Una noche, muy tarde, apareció en el edificio de mi amigo Santi, que vive en un complejo con seguridad. De alguna manera, logró colarse detrás de otro residente por la entrada principal. Empezó a golpear la puerta del apartamento de Santi, gritando mi nombre y exigiendo que me enfrentara a ella como un hombre. Santi es un buen amigo, pero no es conflictivo, y se asustó mucho. Me llamó y le dije que llamara a seguridad. La seguridad escoltó a una Laura histérica y gritando fuera del edificio. Santi dijo que parecía completamente desequilibrada. Ella gritaba que yo tenía secuestrado sus documentos de apoyo emocional en casa de Santi. La difamación y la presión aumentaron. Sara, una conocida en común, más cercana a Laura que a mí, me llamó supuestamente para expresar su compasión, pero rápidamente quedó claro que estaba pescando información para Laura. Sara dijo que Laura le está diciendo a todo el mundo que yo llevaba meses viendo a alguien en secreto, que era cruel y emocionalmente distante, y que su breve indiscreción con Daniel fue solo un grito desesperado de ayuda debido a mi trato negligente y abusivo. Laura se está pintando a sí misma como la víctima trágica de un marido frío y despiadado. Esta narrativa se está extendiendo rápidamente entre aquellos que no me conocen bien o que se impresionan fácilmente con sus actuaciones dramáticas. El incidente más alarmante ocurrió la semana pasada y tuvo que ver directamente con la casa. Necesitaba recoger documentos personales importantes, mi ordenador del trabajo y medicamentos vitales. Mi abogado organizó una escolta policial autorizada por el tribunal. 2 agentes debían estar presentes para garantizar la calma durante mi breve visita. Laura, por supuesto, estaba allí. En cuanto me vio llegar con los policías, tuvo un colapso total. Se llevó las manos al estómago dramáticamente, tropezó y se desplomó en el suelo de la sala, llorando a todo pulmón. Comenzó a gritar que estaba embarazada de mi hijo y que el estrés al que la estaba sometiendo podría provocarle un aborto allí mismo. Me quedé completamente atónito. No habíamos tenido intimidad en meses, mucho antes de que yo descubriera su aventura. No había absolutamente ninguna posibilidad de que estuviera embarazada de mí. Los policías parecían desconcertados, sin saber cómo reaccionar. Una de ellos, una joven oficial, le preguntó con cautela a Laura si necesitaba una ambulancia o asistencia médica. De repente, el dolor agonizante de Laura pareció disminuir un poco. Hizo ademán de sentarse, agitó una mano débilmente y dijo que estaría bien, pero luego me lanzó una mirada venenosa y, lo suficientemente alto para que los oficiales la oyeran, declaró, no le importa nuestro hijo. Probablemente quiere que esto suceda. Era una mentira descarada, claramente diseñada para impresionar, manipular y desacreditarme frente a los policías. Cuando recogí lo necesario y salía de la casa, Laura susurró amenazadoramente, pagarás por esto, Marcos. Me aseguraré de que lo pierdas todo, desgraciado. Ambos policías escucharon la amenaza y la anotaron en su informe, lo que, según mi abogado, jugó a mi favor. El consejo de Clara sigue siendo el mismo, distanciamiento total de Laura, toda comunicación debe ser a través de los abogados. Documentar cada interacción, cada amenaza, cada mensaje de voz, cada informe de terceros sobre su comportamiento. Esta escalada de acoso, difamación y manipulación descarada frente a la ley será crucial en el tribunal, dijo. Demuestra su inestabilidad y su desprecio por el proceso legal. Este es un camino increíblemente difícil. Cada día es como navegar por una zona de guerra psicológica, sin saber qué nuevo ataque preparará Laura. La mujer con la que me casé ha desaparecido.
Ha sido reemplazada por una extraña vengativa e impredecible, decidida a destruirme. Actualización número 2. Hola a todos. He recibido varias peticiones para que explique con más detalle cómo Laura pudo mantener su aventura con Daniel durante tanto tiempo, y que profundice en sus antecedentes familiares y en las señales de alerta previas. Juntar todas las piezas es como armar un mosaico horrible. En cuanto a la situación en sí, Laura resultó ser más audaz e imprudente de lo que podría haber imaginado, probablemente alimentada por su arrogancia y su confianza en su propia impunidad. Daniel, su subordinado, parecía estar genuinamente sorprendido, pero también era ingenuo. Por la extensa correspondencia en su portátil, y más tarde por el testimonio de un ex colega de Laura que, sintiéndose culpable por su silencio, finalmente contactó a mi abogado con información, quedó claro que Laura había usado descaradamente su posición de autoridad sobre Daniel. Ella fue la iniciadora de la mayoría de sus encuentros ilícitos, disfrazándolos de sesiones estratégicas después del trabajo o sesiones informales de equipo que resultaban ser solo ellos dos. Daniel era relativamente nuevo en la empresa y se había mudado recientemente a la ciudad, lo que lo hacía más vulnerable a su influencia. El ex colega relató que Laura asignaba a Daniel proyectos que requerían trabajar juntos hasta tarde, y luego lo invitaba a tomar algo para relajarse, lo que a menudo se convertía en algo más. Sus encuentros secretos ocurrían varias veces por semana durante meses. Preferían una cadena de hoteles de gama media cerca de la oficina. Resultó que Laura había abierto una cuenta de crédito separada a su nombre, que llegaba a su oficina y que usaba exclusivamente para pagar hoteles y regalos para Daniel. Yo no tenía ni idea de la existencia de esa cuenta. Laura inventaba excusas para sus ausencias tardías, plazos ajustados, eventos de networking obligatorios, cenas de equipo a las que yo no estaba invitado, explicando que eran reuniones estrictamente laborales. El colega señaló que Daniel a veces presumía veladamente ante los empleados más jóvenes de su posición especial y su conexión con la dirección. Algunos en la oficina sospechaban que algo inapropiado estaba sucediendo, pero Laura tenía reputación de tener un carácter volátil y ser rencorosa, así que nadie se atrevía a enfrentarla o quejarse. Su descaro se extendía al uso de los recursos de la empresa. Incluyó a Daniel en un supuesto viaje de negocios importante para captar clientes en una ciudad vecina durante un fin de semana, que en realidad era una escapada romántica. Cargó una parte significativa de los gastos, comidas, alquiler de coche y entradas a un concierto para ella y Daniel, a la tarjeta corporativa. Esta imprudencia finalmente jugó un papel en su despido. Después de que solicité el divorcio y las noticias de la infidelidad y su comportamiento errático comenzaron a extenderse, en parte debido a sus propias crisis públicas, en parte por los rumores en el trabajo, la empresa inició una investigación interna. Laura fue despedida por falta grave y malversación de fondos corporativos. Naturalmente, me culpó a mí por arruinar su carrera y difundir mentiras maliciosas. Ahora, sobre la familia de Laura y su pasado. Sus padres, Leonor y Jorge, moldearon en gran medida su sentido del derecho y la responsabilidad. Laura es su única hija. Por lo que observé, y por lo que Clara ha investigado a lo largo de los años, fue criada como el centro del universo. Rara vez le negaban algo y nunca asumió realmente la responsabilidad de sus errores. Si tenía una rabieta de niña, o incluso de adulta, generalmente se salía con la suya. Si suspendía un examen, era culpa del profesor. Si perdía en un juego, las reglas eran injustas. La familia es de clase media alta, no obscenamente ricos, pero lo suficientemente acomodados e influyentes como para suavizar la mayoría de los problemas de Laura. Un ejemplo claro, que Leonor contó una vez con extraño orgullo, ocurrió en su primer año de universidad. La sorprendieron plagiando descaradamente un trabajo final importante. Las pruebas eran irrefutables y se enfrentaba a la expulsión. En lugar de que Laura asumiera las consecuencias, sus padres, Leonor y Jorge, contrataron inmediatamente a un abogado de renombre especializado en disputas educativas. Amenazaron a la universidad con un litigio prolongado y destructivo, acusándolos de todo, desde parcialidad del profesor hasta injusticia procesal. La universidad,
probablemente queriendo evitar la publicidad negativa y los costosos procedimientos, finalmente permitió a Laura abandonar el curso sin sanciones académicas, y las acusaciones de plagio fueron eliminadas de su expediente. Esta fue una lección crucial para Laura: las reglas son para los demás, y si tú o tus padres hacen suficiente ruido y amenazan con problemas, puedes salirte con la tuya en casi todo. Durante nuestro matrimonio, incluso antes de que saliera a la luz la infidelidad, nuestros conflictos a menudo seguían un patrón alarmante. Laura rara vez participaba en un diálogo racional si se sentía criticada. En lugar de eso, recurría a tácticas emocionales extremas. El trato silencioso durante días era común. A veces me acusaba de ser frío, indiferente, y amenazaba con irse, empacando dramáticamente sus cosas, solo para ceder horas después tras mis súplicas y reafirmaciones. En el fragor de discusiones particularmente intensas, a menudo por nimiedades, ella hiperventilaba, fingía desmayarse o golpeaba su cabeza, no con fuerza, pero repetidamente, contra la pared o el marco de la puerta, gritando que la estaba volviendo loca y enfermando. Yo me preocupaba genuinamente y debía haber llamado a emergencias psiquiátricas. Cedía, me disculpaba aunque no me sintiera culpable, y trataba de calmarla. Ahora veo todo con claridad: no eran signos de dolor real, sino manipulaciones calculadas, las primeras señales de alerta de la profunda inestabilidad y el carácter explosivo con el que estoy lidiando ahora. Su sentido de posesión era absoluto y se extendía no solo a las cosas, sino también a las personas. A sus ojos, yo no era un socio, sino una posesión. La casa, aunque legalmente era mi herencia, se convirtió en su casa desde el momento en que se mudó. Estoy convencido de que su aventura no fue solo una búsqueda momentánea de emoción, sino una cuestión de poder y control. Poder sobre Daniel, su subordinado, a quien podía manejar y manipular, y poder sobre mí, que mantenía mientras vivía esta compleja vida secreta, engañándome. La idea de que yo pudiera desafiar su autoridad, exponerla o intentar desalojarla de su casa era, para ella, un insulto intolerable. El apoyo inquebrantable y acrítico de su familia, incluso después de enterarse de su aventura y sus acciones, solo refuerza su convicción de que ella es la víctima y que yo soy cruel e injusto. Constantemente refuerzan su narrativa, diciendo que el problema soy yo, que soy vengativo y que ella debe luchar por lo que es suyo por derecho. Esta tóxica cámara de eco hace imposible cualquier negociación razonable o resolución pacífica. Actualización número 3. Hola a todos. Ha sido un camino increíblemente largo y agotador desde mi última actualización, casi un año lleno de disputas legales, agitación emocional y estrés constante. Finalmente, puedo informar que este capítulo está, en su mayor parte, cerrado. Los procedimientos judiciales fueron tan difíciles y feos como mi abogado predijo. Laura y su equipo legal optaron por una estrategia de ataque agresivo, intentando pintarme como un marido vengativo, controlador e incluso cruel. Laura misma testificó, bajo la cuidadosa guía de su abogado, con una actuación lacrimógena, digna de un premio. Afirmó que yo era emocionalmente distante y la controlaba financieramente, a pesar de que los extractos bancarios mostraban que ella tenía sus propios ingresos significativos y acceso libre a fondos conjuntos, que gastaba generosamente. Alegó que mi descubrimiento de su estrecha amistad con Daniel fue solo un pretexto que inventé para intentar desalojarla de la casa conyugal, porque secretamente quería venderla con un gran beneficio y excluirla. Laura incluso afirmó que había invertido una suma significativa de sus ahorros prematrimoniales en el mantenimiento y mejora de la casa, aunque no pudo presentar ninguna prueba creíble. Nuestro perito contable refutó fácilmente esta afirmación. Mi abogado desmontó sistemáticamente cada una de sus invenciones, basándose en extractos bancarios, correos electrónicos y testimonios de testigos como Santi, que testificó sobre sus gastos y su actitud hacia mí, y mi hermana Clara, que declaró sobre el comportamiento de Laura y su irresponsabilidad financiera en el pasado. Laura también insistió en su afirmación de embarazo, la que anunció dramáticamente durante mi visita con la policía. Esta afirmación se demostró rápida y públicamente como una mentira. En la fase de investigación previa, mi abogado exigió razonablemente registros médicos, visitas al médico, ecografías, cualquier cosa. Laura, por supuesto, no pudo proporcionar nada.
Su abogado intentó justificarlo como un embarazo psicológico o pseudociesis, causado por el estrés que supuestamente yo le había infligido. El tribunal no quedó impresionado con esta explicación, y este truco socavó gravemente la credibilidad de Laura en la sala. Laura montó escenas teatrales en repetidas ocasiones. Durante una sesión, mientras mi abogado presentaba pruebas de sus gastos extravagantes en Daniel, la cuenta del hotel con su tarjeta de crédito secreta, recibos de regalos caros y las entradas para su viaje de negocios, Laura saltó de repente y gritó que yo estaba mintiendo y tergiversando todo, que ella era la víctima. Intentó acercarse al juez, pero el alguacil y el propio juez la detuvieron bruscamente. Cuando mi abogado llamó a Daniel a declarar, parecía muy nervioso y reacio, pero tuvo que hablar bajo juramento. Laura no pudo contenerse, cuando Daniel confirmó que ella había sido la iniciadora y la parte activa, y que lo había presionado para que guardara silencio. Laura saltó y le gritó al otro lado de la sala, llamándolo traidor y cobarde. El juez le advirtió oficialmente que más arrebatos de ese tipo resultarían en su expulsión de la sala. La parte más cruel del proceso fue la lucha por la casa de mi tía. El testamento era claro, yo era el único heredero antes de nuestro matrimonio. Sin embargo, el abogado de Laura exigió insistentemente una parte del valor de mercado, alegando activos conyugales y su supuesta contribución al mantenimiento de la casa. Contratamos peritos contables para rastrear meticulosamente todos los gastos relacionados con la casa. La hipoteca estaba casi pagada antes de nuestro matrimonio, y todos los gastos de mantenimiento y mejoras los había pagado yo con mis ahorros prematrimoniales y mis ingresos. Laura no había invertido prácticamente nada en la casa. El momento clave fue el testimonio de sus padres, Leonor y Jorge. A pesar de sus intentos de apoyar a Laura, mi abogado expuso numerosas contradicciones y demostró su largo historial de consentir a Laura y protegerla de las consecuencias. Leonor se volvió irritable e incluso agresiva durante el contrainterrogatorio, acusando a mi abogado de intimidarla. Jorge parecía avergonzado y cedía ante su esposa. Su testimonio perjudicó más que ayudó al caso de Laura, mostrando una dinámica familiar profundamente disfuncional. Hace unas semanas, después de meses de audiencias, declaraciones y retrasos, el juez dictó sentencia, divorcio por diferencias irreconciliables, señalando que la infidelidad de Laura fue la causa de la ruptura. La casa fue declarada mi propiedad única y separada. A Laura no se le adjudicó nada. Fue una victoria enorme y un verdadero alivio. En su decisión, el juez señaló el comportamiento flagrante de Laura en el tribunal, las acusaciones falsas y los intentos de manipular el proceso, especialmente la afirmación del embarazo y los arrebatos de ira, que dañaron gravemente su reputación. Se le ordenó desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. El día que Laura se fue increíblemente tenso. Siguiendo el consejo de mi abogado, contraté a 2 policías fuera de servicio para supervisar y prevenir conflictos. Laura estaba hosca y hostil, no me miraba ni me hablaba directamente. Alargó el proceso al máximo, moviéndose con una lentitud exasperante. Después de que se fue, descubrí varios daños pequeños pero claramente vengativos, profundos arañazos en el suelo de madera del dormitorio principal, garabatos con marcador permanente en una pared oculta tras una estantería en el despacho, y la desaparición de varios objetos míos, pequeños pero de gran valor sentimental. Los daños materiales eran menores, pero eran su último mensaje. Cuando los policías le ordenaron que se fuera, Laura no me miró, pero le dijo a uno de los oficiales con voz tranquila y fría, «Esto aún no ha terminado». Y supe que, para ella, probablemente no lo ha hecho. Pero por ahora, estoy libre de esta relación tóxica. Este capítulo de mi vida está cerrado, y puedo seguir adelante. Y con esa escalofriante advertencia, termina la historia de Marcos. Si te ha impactado este relato y quieres que el canal siga trayendo más historias como esta, te pido que te suscribas y actives la campanita. Tu apoyo es esencial para el desarrollo de Relatos del Caminante. Personalmente, creo que la determinación de Marcos fue clave, pero la amenaza final de Laura hiela la sangre. ¿Creen que ella realmente lo deje en paz? ¿O esto es solo el comienzo de otra batalla? Déjenme saber en los comentarios qué opinan de la familia de Laura y su comportamiento en el tribunal.
Pero a veces, el peligro no viene de una pareja manipuladora, sino de la persona que debería estar cuidándote en tu momento más vulnerable. Segunda historia. Esta es una historia corta para cerrar. Durante mi embarazo, empecé a hacer jabones artesanales. Era un fin de semana, mi esposo estaba en casa y yo tenía un pedido importante. Alimenté a mi hija, la acosté a dormir, tenía solo unos pocos meses, y le pedí a mi esposo que la vigilara mientras yo iba a la cocina a trabajar en el pedido. Desde la cocina, escucho ruidos extraños. De repente, mi esposo entra en la cocina, se sienta y empieza a jugar con su teléfono, diciendo, está haciendo ruidos raros, como si se ahogara, y no me deja concentrarme en el juego. Corrí a la habitación. Mi bebé tenía la cara roja, se estaba ahogando y no podía respirar. Logré que mi hija volviera a respirar. Después, fui a la cocina, tomé la tetera y rompí el teléfono de mi esposo con ella. Después de eso, mi esposo usó esa misma tetera para agredirme gravemente. Han pasado varios meses. Él sigue sin entender que hizo mal y me culpa de todo, diciendo, pero si tú siempre te la llevabas a la cocina contigo, ¿por qué no lo hiciste esa vez? No tenías por qué romper mi teléfono. Y yo sigo viviendo con él. No tengo a dónde ir. Esta última historia es realmente aterradora. Si estos relatos te han conmovido y quieres apoyar a Relatos del Caminante, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Es la mejor forma de ayudar a que el canal siga creciendo y trayendo nuevas historias cada día. Personalmente, la segunda historia me deja sin palabras. La frialdad de ese hombre es difícil de procesar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opciones tiene esta madre? ¿Es el miedo lo que la detiene o la falta de recursos? Y sobre la primera historia, ¿qué lección nos deja el caso de Marcos y Laura? Escriban sus opiniones en los comentarios.